¿Cómo podemos acercar a los adolescentes a un consumo inteligente y responsable? Y casi me atrevería a decir sostenible, porque en este tema se mezclan la educación financiera y la ambiental. Pues mira, yo cuando entro en el aula, lo primero que les digo sobre el tema del consumo responsable es que sean conscientes de que cada acto de compra que realizan hay unas consecuencias, tanto económicas, medioambientales como sociales. En este sentido, perdona que me haga referencia a la frase y al proverbio africano de no vale solo el colegio, sino que tenemos que formar la tribu, es decir, aquí hay tres niveles que son importantes, las instituciones educativas, están las familias y por otro lado la sociedad. Si me preguntas a mí en particular en el aula cómo lo podemos trabajar, hay muchísimas herramientas, pero simplemente darte dos pinceladas. Una de ellas, explicar qué es la educación de consumo responsable, educarles en ello. Yo luego hago un ejemplo muy claro siempre, que el que utilizo es que vean el proceso productivo, es decir, desde que sale la materia prima hasta que llega a sus manos, hay un proceso y en ese proceso hay una serie de intervenciones que pueden ser económicas, pueden ser medioambientales y que valoren esa cadena y que incluso la analicen. Otra referencia importante que hacemos en el aula es la educación en la sostenibilidad. Y aquí hacemos referencia a varios aspectos, que son las empresas con responsabilidad social empresarial o también en los objetivos de la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo de sostenibilidad. Familiarmente la única herramienta que tenemos, o una de las más potentes, es la ejemplarización. Los alumnos, en ese sentido, los hijos también, lo que ven es lo que hacen. Si tú tienes una actitud o tú tienes un comportamiento óptimo, positivo, ellos lo van a adoptar. Mal haría yo como padre si me ven haciendo cola para ver cómo me compro el último teléfono de última generación. Pues no es una referencia y no, desde luego no es un buen ejemplo. El comprar todos lo pensamos que es un acto y no es un acto, es una emoción. Me explico. Para que te hagas una idea, en el momento que compramos cualquier cosa, el 17% de la autoestima nos crece. Liberamos hormonas del placer, ¿de acuerdo? Es algo que es una auténtica emoción. Las marcas en este sentido son conscientes de ello y ya no venden producto, lo que venden es emociones. Te voy a contar un anuncio que estoy convencido que conoces, pero que cambió totalmente el paradigma de la publicidad. Y era una marca de coches en la que no describía el coche, no decía que tenía 4 ruedas, no decía que tenía volante, simplemente aparecía el coche andando por una carretera, un brazo saliendo de la ventanilla, haciendo así, y lo único que decía era, ¿te gusta conducir? Eso, tú no estás vendiendo un coche, tú estás vendiendo una emoción. ¿Cómo puedes luchar contra una emoción? Es decir, ¿qué herramientas podemos hacer para cambiar una emoción? La única manera es que el alumno, el adolescente, reflexione. Es decir, que cuando vaya a hacer una compra no sea impulsiva, sino que sea lo más reflexiva posible para que sea una necesidad, no sea un capricho. Nosotros en el aula pues intentamos en ese sentido que sepan que las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, que tenemos que utilizar herramientas como que hagan un presupuesto, que sepa que hay límites, que cuando vayan a hacer una compra lo hablen, o bien con un adulto o bien entre ellos, para valorar la necesidad que puedan tener o no de ese objeto o ese producto en un momento concreto. ¿Y cómo transmitirles a los adolescentes el precio de caer en las redes pues de la publicidad, en su caso también de las redes sociales, de los influencers, de querer estar siempre a la última, llevar la marca más puntera? Vamos a ver, sobre estar en la última, yo les comento siempre, no os envidio. ¿Por qué? Porque vivís en un mundo globalizado en el cual tienen señales de compra constantes, pero constantes. Halloween, Black Friday, Papá Noel, Amigo Invisible, Reyes Magos, Día de los Enamorados, Días del Padre, Día de la Madre, es constante. Están en un mundo en el que estamos diciéndoles que consuman.
luchar contra ese discurso es muy complicado. Es muy complicado porque tú tienes que cambiar lo que ellos están oyendo con otra realidad. Entonces, lo que solemos hacer en este sentido es que sean conscientes de que las necesidades sean reales a la hora de comprar, que no estén a la última, porque las marcas van a promover que estén siempre a la última. Es un discurso complicado y sobre todo que tiene que venir muchas veces por parte de un similar, es decir, tiene que ser una persona que hable su mismo lenguaje, no de un adulto. Y en el aula lo que pretendemos muchas veces es que se den cuenta que hay una pirámide, que hay unas necesidades básicas, que esas necesidades básicas son las primeras que tiene que atender y que tiene que distinguir del capricho. La palabra que utilizo siempre es presupuesto. Tenéis un presupuesto, mirad a ver en qué momento es una cosa que necesitáis realmente o es una cosa que no lo vais a utilizar. Otra técnica que utilizo muchas veces es que le digo, cómpratelo, pero no lo abras hasta dentro de 3 días. Dime a ver si realmente pasados esos 3 días es lo que realmente querías. Y entonces son técnicas que se pueden utilizar, pero que es complicado. Yo lo digo y lo comento porque sé que lo que les estamos diciendo a través de la sociedad es un cambio radical de discurso. Abrimos debates. Los debates es importantísimo. ¿Por qué? Porque le haces ver al alumno dos posturas, una pro y una contra. A veces están a favor y defienden, pero ¿por qué me pone a mí en contra si estoy a favor? Vamos a dar la vuelta para que tú luego tengas argumentos para argumentar lo contrario de lo que piensas. ¿Y qué papel juegan las redes sociales, lo que hay más allá de la escuela, las redes sociales, los influencers en sus hábitos de consumo y también si podrían ser un referente positivo de un consumo responsable? Mirad, los influencers tienen, y las redes sociales tienen un peso muy significativo. Tenemos que partir de una realidad. El influencer sobre el adolescente o sobre el alumno ejerce siempre una conexión emocional. ¿Por qué? Porque comparten, bien que sea aficiones, estilo de vida, hábitos, y esto lo que hace es que se identifique con él, incluso generen confianza. En esta situación es cuando entra el marketing de contenido. ¿Qué es el marketing de contenido? El que les explico a los alumnos. El marketing de contenido es una publicidad subliminal, natural y directa. Y por otro lado, el adolescente es una persona que tiene muchísimas dudas, tiene preguntas y ¿a quién se lo pregunto? ¿Una persona que no sabe distinguir el FIFA 23 del UEFA 23? Pues no. Va a confiar en esa persona con la que tienen esas inquietudes y por lo tanto van a ser un referente. Yo, sobre libros, por ejemplo, yo les recomiendo siempre un libro que se titula No Logos, que es de Noemí Klein, que cuenta un poco o desnuda un poco la realidad de la publicidad y del marketing. Incluso hablan de guerras entre marcas y es interesante pues, que ellos lo conozcan. Coca-Cola contra Pepsi, Burger King contra McDonald's. Bueno, son tan reales, tan cercanas, pues lo leen con pasión. Hay uno de ellos que es, antes de que ocurra, que lo presenta Leonardo DiCaprio, que viene a contar el consumo irresponsable, no el responsable, sino el responsable, dónde nos puede llevar. El que más les impacta, el que de verdad que les deja un poco asustados, preocupados, es el de Un mar de plástico. Un mar de plástico es, no sé si lo conoces, pero es la idea de que hay un continente prácticamente formado por plástico y cuando lo ven dicen, profe, esto es efectos especiales. Digo, no, esto es una realidad. Eso sí que de verdad que les llega mucho les llega a conciencia. Y sobre ropa textil, que también hay muchos, hay uno en el que cuenta todo el proceso antes de, y luego hay otro que se titula Made in Bangladesh, en el cual sí que se habla ahí un poco del aspecto de la mano de obra y las condiciones laborales. ¿Y no es una pena que privemos a los alumnos de este conocimiento, por ejemplo, de este visionado de estos documentales, que solo los que eligen economía como optativa van a poder verlo, ¿no? En clase? ¿Debería tener más peso en el currículo la economía? Vamos a ver,
estoy totalmente convencido de que así debe ser, pero porque yo tengo este pensamiento. El modelo educativo actual, la economía la ven de una forma transversal en asignaturas como sociales, geografía, historia, porque es verdad que cuando están estudiando historia, pues a lo mejor rumana, sí que es cierto que hablan de cómo era la economía en esos tiempos, ¿no? Segundo, es un tema social. Igual que se habla de fútbol, de política, se habla de economía. El otro día trabajamos en clase el término redufacción y, profe, ¿y eso qué es? Y tal, pues nada, que vende lo mismo, menos cantidad, pero al mismo precio. Entonces, es una forma de que ellos también estén metidos en ese tipo de conversaciones, porque tienen el conocimiento y además lo saben decir y comentar. Y ya, por último, es que nos prepara para la vida adulta. Es que en la vida adulta ahí ya sí que no hay defensa. Vas a tener una nómina, vas a tener un seguro, vas a tener que ir al banco, vas a tener muchísimas cuestiones económicas que van implícitas en hacerte mayor. Yo, por supuesto, que estoy a favor de que la educación financiera debería empezar de una forma más temprana y sobre todo no solo ya transversal, sino también multidisciplinar. Te quería preguntar, y tú que estás a favor de un mayor peso de la economía en el currículo, ¿qué debería salir sabiendo hacer un chaval de la educación obligatoria? Porque con 16 años incluso se podría emancipar, ¿no? Correcto. ¿Qué debería saber hacer para manejarse en la vida? Uno de los objetivos, mira, una visión general de la economía es fundamental. Yo no quiero tanto que aprendan conceptos, que sí que es interesante que lo sepan, pero no que lo repitan porque se lo han aprendido, porque lo van a olvidar, sino que se lleven esas experiencias vivenciales de saber qué es la economía. Yo hablo siempre de madurez económica y conocimiento financiero, ¿de acuerdo? Si me dices ahora mismo, hombre, pero ¿qué es lo fundamental? Bueno, a mí me parece fundamental que los alumnos, y además eso lo digo, que sepan qué es el flujo circular de la renta, que sepan que hay familias, que sepan que hay empresas, que hay un mercado de factores, que hay un mercado de productos, que está el Estado, que el Estado está para arbitrar, que el Estado está también para recaudar impuestos, que sepan lo que es una empresa, que sepan lo que es un empresario, que es una persona que genera riqueza y asume riesgos. Que sepan también lo que son las instituciones financieras, que sepan lo que son las empresas de seguro, que nos garantizan la riqueza, que nos protegen y que nos dan la posibilidad de adquirir bienes que de otra manera no podríamos adquirir, que sepamos lo que es el mercado, que sepamos lo que es del marketing, que tengan esas herramientas como algo de cultura, una visión general. Y a veces solemos hablar de los jóvenes en negativo, pero no sé si en este terreno en concreto tú los ves incluso más concienciado que otras generaciones, por ejemplo, en todo lo que es la compra-venta, están como más familiarizados y compran más cosas de segunda mano y todas estas plataformas que existen además en la actualidad. Es verdad que en educación, en tema de, por ejemplo, la economía circular, lo tienen muy asumido, porque se ha invertido desde muy pequeñitos el tema del reciclaje. Creo que también los padres hemos hecho un esfuerzo importante que nos ven reciclar. En casa tenemos todos prácticamente 3 cubos de basura en el cual sabemos en dónde tenemos que introducir cada desecho que producimos. Eso es cierto, y ahora mismo en la adolescencia están viendo una herramienta de cómo autofinanciarse por alguna manera y utilizan el Wallapop y todos el 1000 anuncios y lo utilizan y son capaces de generar sus propios recursos. Yo a veces les riño, entre comillas, y les comento, pero ahorra, no es que no sea para comprarte otra cosa. Pero fíjate que cuando hacemos algunos mercadillos, ya lo hacen de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque les decimos, coge ese dinero, aprovéchalo para el curso de fin de curso, ahorra. Cuando se traen los libros de Harry Potter, que los ves diciendo, he crecido con estos libros y tal, los voy a vender, le digo, pero ¿y la satisfacción de ver cómo se los lleva otro niño que les vas a dar la oportunidad? Y les vas a hablar con él y le coge y le dice, te va a gustar mucho más el 2. Pues es importante. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.